para absolutamente todos. Las clases se suben al canal de YouTube, que yo les estaré enviando el día de mañana, ese canal de YouTube, para que puedan encontrarlas. ¿Listo? Y ahí van a encontrar las clases grabadas. Si que, por ejemplo, no pudieron asistir a la clase porque estaban en el trabajo, no pudieron asistir a la clase porque estaban bueno, no sé, estaban ocupados o, en fin, las clases quedan grabadas. ¿Listo? Cuando sucede que, por favor, hago evaluación y no están en la clase, como les dije, pues con que me den un mensaje por WhatsApp, me digan, no pude estar en la evaluación por tal y tal razón, y hasta una evidencia, una foto, y ya, yo luego le hago la evaluación aparte. ¿Listo? No es la misma que los demás compañeros, pero les doy la oportunidad de realizar la evaluación. ¿Listo? Entonces, para dejar claro desde un principio esos temas, cuando hago una evaluación y no se encuentran en clase, me dejan un mensaje diciéndome no pude asistir a la clase porque estaba en el trabajo y me mandan una foto. ¿Listo? Ya con eso yo sé y lo tomo perfectamente bien, completamente bien de excusa. ¿Listo? Entonces, trabajos, evaluaciones y excusas. ¿Listo? Son los temas que acabamos de tocar. Bien. Entonces, vamos a iniciar con ese contenido programático que vamos a ver a lo largo de la materia. Contenido programático, informática 2025. Bien. Entonces, normalmente lo divido por módulos. Los módulos varían sus temas. ¿Listo? Empezamos desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que cuando lleguemos a temas que son complejos, no tengamos conceptos perdidos, no tengamos alguna práctica perdida. Y la idea es que vayamos desde lo más básico hasta ir escalando, ir creciendo todos juntos en esta materia. ¿Listo? Contenido programático, informática 2025. Entonces, iniciamos con el módulo a ver, lo tengo acá. Un segundo, porque necesito, ya lo tengo acá guardado. Acá está. Listo, ahora sí. Lorena María Catalán tiene una pregunta y nos vamos resolviendo esas dudas que tengo. Sí, Lorena María Catalán. Dígame. Dígame. La verdad se le escucha La verdad se le escucha muy. ¿Se me puede explicar por cuál tema van?
porque no había podido ingresar a la clase antes porque no me habían mandado el link para poder entrar. Ok. Ok, les mencionaba que, un segundo, ya, listo. Les mencionaba que esta es la materia de informática. Normalmente dejo trabajos, pero los trabajos se los dejo con un mes de anterioridad para que puedan presentarlos, para que no tengan inconvenientes. Normalmente las evaluaciones, puede que estemos en una clase y faltando 20 minutos para terminar la clase, hago una evaluación de una o dos preguntas. No son complejas, pero es importante que pues, presten atención a las clases para que en esas evaluaciones pues les vaya bien. Y cuando, por ejemplo, no estén en la clase y yo hago una evaluación, por favor, me envíen una foto. No pude asistir a la clase porque estoy en el trabajo. Está bien, yo con eso lo entiendo y luego les presento otra evaluación. No va a ser la misma que los demás compañeros, pero les presento la evaluación. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que se mencionó. Lorena Álvarez Malaver también tiene otra pregunta. Se le entrecorta mucho, la verdad. Si quiere me envía un mensaje porque se le está entrecortando demasiado. Okay. Claudia también tiene una No me pregunta. aparece, no me aparece la pantalla. ¿No le aparece la Escribiendo, porfa. pantalla? ¿Solamente le pasa a Claudia o a todos les pasa? Porque ya se está compartiendo. A mí sí me está apareciendo. Ok, entonces solo es inconveniente de la compañera Claudia. ¿Listo? Lorena María Catalán, si era lo que me preguntaba, ya pues ya lo expliqué nuevamente. ¿Listo? Si no, me deja también un mensajito, por favor. Profe, lo está mostrando, hay que escribirlo. Ah, bueno. Otra cosa que me pasó mencionarles, si ustedes quieren escribirlo, está bien, están en su derecho de hacerlo, pero normalmente yo grabo las clases, ¿listo? Las clases suben al canal de YouTube y todos estos apuntes yo también se los envío para que los tengan, ¿listo? Todos los apuntes de las clases, de los temas que veamos, yo se los envío para que ustedes también los tengan, ¿listo? Ahora sí, empecemos con lo que es el contenido programático para este año. En el primer módulo tenemos los fundamentos de la computación. Vamos a ver introducción a la informática, vamos a ver qué es la computación, qué es la informática, de dónde surgió, de qué necesidad surgió. Vamos a ver conceptos básicos que nos van a ir relacionando el mundo informático. Vamos a ver hardware y software, que nos va a permitir conocer un poco más sobre un computador, sobre sus componentes internos, sobre cómo funciona, si por ejemplo yo digito en el teclado la letra A, porque en la pantalla me aparece la tecla A. Todas esas cosas vamos a aprender. Vamos a hablar sobre sistemas operativos, que es muy importante, porque es lo que nos muestra realmente la información. Vamos a ver organizador de directorios, que es muy importante cuando se trabaja en empresas o cuando estén estudiando y se les encarga trabajos. Bueno, y vamos a ver las acciones básicas de crear, copiar, mover, eliminar y cortar en un gestor de archivos. ¿Listo? El segundo módulo se basa en Internet. ¿Listo? Saber cómo funciona realmente Internet. ¿Listo? Entonces están ingresando acá a una clase, pero detrás de eso hay muchas cosas que están permitiendo eso. Saber cómo funciona, gracias a qué, de dónde salió el Internet, si es que a nosotros normalmente nos venden Internet, ¿listo? Pero si es que existe en Estados Unidos alguna empresa que vende Internet a todos lados y así es que funciona. Eso lo vamos a explicar, que quede claro esos temas, cómo funciona el Internet, cómo se comunican entre países y demás. Que si yo envío un mensaje acá en Australia, en la otra parte del mundo, en Australia, lo pueden observar. Y vamos a ver ejemplos de comunicaciones que tenemos en la vida cotidiana. ¿Listo? Vamos a ver también el procesamiento, vamos a ver principales proveedores de ofimática. La ofimática es la encargada de
la oficina combinada con la tecnología. Vamos a ver Word, Excel, PowerPoint y otras herramientas opcionales a estas herramientas anteriores que acabamos de mencionar. Tenemos el módulo 4, que son las herramientas digitales. Vamos a ver tipos de herramientas, qué tipos de herramientas encontramos en Internet, todas las aplicaciones de Google, que es una de las cosas más importantes que debemos conocer, porque Google es la suite más importante a nivel mundial y nos brinda muchísimas cosas que no conocemos, pero tiene demasiadas aplicaciones que podemos sacarles provecho. A conocer Notion, Canva y Google Calendar. Bueno, vamos a ver gestión de la información, conceptos de servidores, qué es un servidor, qué funciona la nube. En muchas ocasiones se habla de la nube, pero muy pocas personas tienen el conocimiento de lo que es y cómo funciona. Vamos a hablar de bases de datos y muchos ejemplos de estos 3 elementos que les acabo de mencionar. Y con el módulo 6 vamos a hablar sobre programación básica. Lenguajes de programación, para qué se utiliza la programación, qué lenguajes se utilizan para ciertas cosas. Y vamos a ver ejemplos. ¿Listo? Entonces, este va a ser nuestro contenido que vamos a manejar en todo el curso. Normalmente esto parece corto, pero cada uno de esos temas que ustedes ven en pantalla tienen mucho contenido dentro de ellos. Entonces esto vamos a tener suficiente tiempo para hablar de cada uno a profundidad y sin afanes de cada uno de estos temas. Que todos me entiendan bien, que si existen dudas, por favor levanten la mano, me preguntan si no entienden algo, lo mismo. No se queden con la duda, no les dé pena, aquí nadie los va a criticar porque tengan una duda, no se preocupen, estamos detrás de una pantalla. Si les interesa, por ejemplo, no sé, que empecemos a hablar sobre la nube, ¿listo? Y vamos a hablar en su momento de cloud computing. Y si les interesa saber más a profundidad de ese tema, me lo piden y lo explicamos, no hay inconveniente, ¿listo? Entonces, este es el contenido y va a ser un contenido muy chévere porque, como les dije en un principio, vamos a aprender cosas nuevas, cosas muy interesantes que les va a servir a ustedes tanto en su vida profesional como en su vida cotidiana. ¿Listo? Fíjense que ahora en la actualidad todo se mueve a raíz de la tecnología. Si usted necesita comprar algo, tecnología. Si necesita vender algo, tecnología. Si necesita buscar algo que se le halló en la casa, tecnología. Entonces todo esto les va a servir a ustedes para su día a día, para su crecimiento profesional. Y se los digo porque soy una persona que hace alrededor de unos 6 años su vida se basa a través de un computador y su parte económica también es a través de un computador. Todos sus movimientos económicos es a través de un computador y créanme que no defraudo en ningún momento trabajar en tecnología. Es muy satisfactorio y muy bien recompensado. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este primer módulo. ¿Listo? Ese primer módulo 1 son los fundamentos de la informática y computación. Informática y computación. Listo. Bien, iniciemos primero que todo con qué es la informática, qué es la computación. ¿Listo? Vamos a colocarle conceptos cortos, no vamos a extendernos, no me gustan los conceptos largos porque tienden a confundir a la gente y no se entiende muy bien qué es lo que se quiere dar a conocer. Entonces, vamos a empezar con informática. ¿Qué es informática primero que todo? ¿Qué es informática? Y es una pregunta que se ha ido variando a través del tiempo porque
Informática abarca muchos términos y que incluso su palabra lo dice. ¿Listo? Su palabra nos habla aquí de... ¿Dónde están las líneas básicas? Acá. Tenemos la palabra infor, listo. Voy a colocarla en color verde. La palabra infor. Y por otro lado tenemos la parte que nos habla de la parte mática, listo. Se divide en dos. Cada una de esas tiene su propia palabra internamente, que la primera es información. Información. Y tenemos la parte matemática por esta otra parte. Matemática. Listo. Eso no quiere decir que aquí vamos a ver matemáticas, ¿no? Porque pues, ustedes ya ven una materia que se llama matemáticas, solo que se relaciona mucho. Y es el procesamiento de la información a través de las matemáticas. Listo. La informática es sencillamente lo conocemos así. Procesamiento de la información a través de las matemáticas. De las matemáticas. Listo. ¿Por qué a través de las matemáticas? Porque principalmente esta palabra surgió porque las personas, surgió la necesidad antes de conocer el computador, antes de tener estos indicios de lo que sabemos hoy de tecnología, la necesidad de operar los números sin necesidad de hacerlo manualmente. Por ejemplo, sumar a 2 más 2, sumar 5 más 7 o restarlos sin la necesidad de que se hiciera manualmente, como nos lo enseñan en las matemáticas comunes, ¿listo? Sin que nos lo enseñaran de esa manera, sino que alguien lo hiciera por nosotros. Nosotros como humanos queremos encontrar esa necesidad de que un sistema, un software, algo en el mundo resolviera esas operaciones por nosotros, ¿listo? Y ahí surgió la informática, ¿listo? Que anteriormente se conoció como computación, pero era lo mismo, porque los ingenieros en su tiempo, y esto también se remonta mucho a las guerras, Segunda Guerra Mundial, 1965 más o menos, 1939 al 45, ¿listo? Donde los ejércitos necesitaban tomar ventajas de su enemigo y querían entonces los países o los patrocinadores de las guerras querían tomar ventaja de sus enemigos, invertían mucho en las personas que en su tiempo sabían de tecnología, que podían construir, que podían almacenar para ellos, transmitir la información, generar algo o poder, por ejemplo, contar la cantidad de soldados que tengo yo como, hablemos de Alemania, ¿listo? La cantidad de soldados que tiene Alemania, necesito contarlos y no hacerlo, tener un registro de ello. Entonces, a partir de esas necesidades de guerra empezó a surgir la tecnología, ¿listo? Entonces, esto fue creado sobre todo por conflictos a nivel mundial que permitieron, y lo mismo la internet también fue creada por el mismo problemático, ¿listo? Entonces, procesamiento de la información a través de las matemáticas, poder realizar operaciones matemáticas sin que las personas humanas lo puedan hacer manualmente. Eso es lo que es la informática. Por aquí, no sé si Lorena
Lorena María Catalán Arias, ¿aún tiene alguna pregunta de que aún tiene la mano arriba? Bien. ¿Tiene algún... no aparece. Ok. Continúo. Entonces, era esa necesidad de procesar la información. Ahora veamos qué es computación. ¿Listo? ¿Qué es la computación? ¿Listo? Es el área de estudio, perdón, área de estudio encargada de los principios tecnológicos. Relacionados con el procesamiento. Y aquí encontramos ya una palabra que se nos repite. Relacionado. Ya encontramos una palabra que se nos repite. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la palabra procesamiento. Y aquí tenemos también la palabra procesamiento. ¿Listo? Esa palabra procesamiento es la que nos va a definir, nos va a marcar sencillamente esa solución que se presentó de que una máquina o algo hiciera las operaciones o las tareas por una persona humana. ¿Listo? Entonces era procesar esa información, procesar, alterar, manipular, alterar. ¿Qué otros sinónimos encontramos de procesar? Cambiar, modificar. Es eso que nosotros le hacemos a la información para poderla entregar. Y si ustedes se fijan en ese procesamiento, es lo que realmente hace un computador. Yo oprimo la letra A, y esto lo vamos a ver un poco más a profundidad, esta teoría, de que si yo oprimo la letra A, él en la pantalla me muestra la letra A, y ahí se está realizando un procesamiento. ¿Listo? Pero no nos adelantemos. ¿Listo? Perdón, tenemos esos dos conceptos claros de que la informática es el procesamiento de información a través de las matemáticas y la computación es el área de estudio encargada de los principios tecnológicos. Entonces, la computación es todo lo que se encarga de todo el área que se encarga de estudiar la informática. ¿Listo? Entonces, primero está la computación y dentro de la computación tenemos la informática. Así sencillamente. Vamos a ver un poco de historia, porque la historia siempre es necesaria. Nos ilustra todo lo que ha surgido a lo largo del tiempo. Historia. Todo lo que ha surgido a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y todo lo que ha permitido que tengamos los avances que tenemos hoy en día. Entonces, aquí tenemos un cuadro que nos ilustra la evolución del computador. ¿Listo? Los eventos relevantes de la evolución del computador. Si ustedes se fijan, el primer elemento es el ábaco. El ábaco fue un elemento que permitía realizar sumas y restas, multiplicaciones también, de una manera muy mecánica y muy arcaica. Incluso si fijamos la época en la que se encontraba, hasta de los 300 a.C. Se utilizaba hace demasiado tiempo. Permitía realizar operaciones matemáticas, y aquí volvemos a mencionar la parte matemática porque las bases de lo que conocemos hoy en día como un computador son las matemáticas. Sin la necesidad de realizar operaciones matemáticas nunca hubiera existido un computador, un celular, una tablet, lo que hoy conocemos. Entonces fue el primer dispositivo mecánico para contar. ¿Listo? Contar era
Nos permitía llevar un registro de cuántas personas tengo, cuántas manzanas, cuántos ovejas, cuántos soldados tengo, en fin, cualquier tipo de dato que yo pueda contar. Listo. Luego, al pasar el tiempo, tuvimos lo que es la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas. Normalmente una calculadora la utilizamos para realizar operaciones matemáticas. Seguimos hablando de matemática. Primera calculadora que funcionaba a base de unas ruedas y engranajes. Esto es mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento ha llegado la revolución industrial electrónica y ha llegado ahí. Sencillamente es mecánico y surgía a base de elementos mecánicos. Elementos como engranajes y elementos como ruedas. ¿Listo? Usted podía mover, así como cuando se tenía el reloj de, el teléfono de rueda. Teléfono de rueda, vamos a ilustrarlo. Listo. Cuando se utilizaba este teléfono de rueda, que normalmente lo vemos en las películas, eso ya no se usa, era algo similar, algo mecánico, el cual usted giraba y llegaba el número, giraba y llegaba el número. Listo. Luego pasamos a la máquina de Leibniz, que realizaba 4 operaciones fundamentales. Aquí ya tenemos suma, resta, multiplicación y división en una sola máquina. Y seguía siendo mecánico. ¿Por qué? Porque son elementos que funcionaban a base de piñones que contaban, marcaban, contaban. Luego tenemos primera máquina de tarjetas perforadas. Esto ya modificó la situación porque era una tarjeta y si yo marcaba un valor, lo que hacía era un hueco allá en la tarjeta. Entonces hacía 5 huecos en la tarjeta. El 8 hacía 8 huecos en la tarjeta y de esa manera yo ya podía almacenar esos valores. Seguía siendo mecánico. Bueno, seguimos así con el primer diferencial, tabuladores de máquinas de informática, ya aparecen los botones. Fíjense que ya aparece la opción de que el humano oprimiera un botón y realizara una operación. ¿Listo? A la máquina realizar una operación y devolviera algo. Luego ya existe la primera ENIAC o la primera UNIVAC, que son estas computadoras que ocupaban cuartos enteros y llevaban interconexiones de un cuarto a otro, eran inmensamente grandes. Esto se utilizaba solamente para realizar operaciones, suma, resta, multiplicaciones y divisiones, pero ya existían los cables, ya existía algo un poco más moderno. ¿Listo? Para esa época. ¿Listo? Esto es hacía operaciones solamente de lo que hoy en día nosotros podemos hacer en una calculadora. ¿Listo? De lo que hoy en día nosotros hacemos en una calculadora de tienda era lo que este cuarto completo hacía en ese entonces. ¿Listo? Luego ya empezó las pastillas de silicio, que aquí ya entra la revolución industrial electrónica. ¿Listo? ¿Qué es la parte electrónica? Y es algo que está muy de la mano con los computadores. Por aquí los tengo. Listo. Normalmente cuando ustedes destapan un radio, creo que alguien tiene una pregunta, déjenme ver. Okay. No. Cuando una persona destapa un radio, destapa un bafle, destapa un televisor, bueno, un DVD, un celular, incluso un computador, dentro de eso va a encontrar elementos como estos. ¿Listo? No sé si alguna vez los ha visto. Son elementos como capacitores, resistencias, LEDs, switches, condensadores, en fin, cada uno de ellos cumple una función específica y en ese entonces estos elementos electrónicos permitieron que esto que antes teníamos en un cuarto completo se reemplazara a un gabinete, ¿listo? Un gabinete como una nevera o un tanque, ya algo un poco más pequeño. ¿Listo? Incluso lo tenemos aquí. Estos son los primeros gabinetes. Luego a partir de eso ya empezó a modificarse, a mejorarse la composición de estos elementos cada vez más pequeños
y permitió construir los computadores que, pues para la época en la que estamos ahora, ya son los computadores antiguos, que son esos computadores barrigoncitos que eran blancos, la mayoría en su tiempo eran blancos, su pantalla era muy pequeña, los colores no eran en buena calidad, en fin. Y hoy en día ya tenemos estos computadores de alta definición que procesan demasiada información, tienen todos sus componentes, cámara, micrófono, DVD, disco duro, tarjetas gráficas, procesadores, impresora incrustada, bueno, en fin, muchas cosas que ya han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y gracias a estos elementos electrónicos es que tenemos lo que hoy en día conocemos como los computadores portátiles pequeños, livianos, que no pesan ya nada y son muy fáciles de cargar, delgados, lo que más se pueda. Y lo mismo no solo aplica para computadores, aplica para celulares, tablets, televisores, cualquier elemento electrónico, radios, cualquier elemento electrónico que hubiera trascendido gracias a estos elementos electrónicos. Pero algún día puedan practicar con ellos, hay muy buenas prácticas de ellos, por ejemplo, colocar un switch con una resistencia y un LED para que si yo oprimo el botón, el LED prenda el color, si lo vuelvo a oprimir, el LED se apaga. Entonces esto ha sido lo que permitió esas operaciones o ese procesamiento, fue lo que permitió ese gran avance tecnológico que conocemos hoy en día como los computadores portátiles, computadores de alto rendimiento, computadores que procesan grandes cantidades de información. Y hoy en día ya vamos en los computadores cuánticos, creados por Google hace poco, que muy poco se ha hablado de ellos, pero ya están creados en Silicon Valley. Silicon Valley es un centro de investigación de Google, eso, si lo buscan en internet, Silicon Valley, listo. Silicon Valley es el área de la bahía de San Francisco de California, es la sede de muchas compañías emergentes globales como Apple, Facebook, Google y se encuentran entre las más destacadas. Instituciones tecnológicas en la Universidad de Stanford, Palo Alto, el Museo de Historia de la Computación y el Centro de Investigación de la NASA se encuentran en Mobile. Entonces, la mayoría de tecnología creada en todo el mundo ha salido de Silicon Valley. Lo que conocemos como WhatsApp, lo que conocemos como Facebook, lo que conocemos como un computador, como ¿sí? Ha surgido de ese lugar del mundo. ¿Listo? Continuamos. Entonces, esa ha sido la historia del computador en pequeño resumen. Fíjense que ha sido un gran avance, una gran trascendencia. Y el humano nunca se ha conformado con lo que ha logrado, siempre ha buscado mejorar y mejorar y mejorar, y no sabemos lo que nos espera de aquí en adelante en cuanto a la tecnología. Fíjense que hace mucho tiempo los elementos que teníamos y fíjense ahora en lo que vamos. ¿Listo? Ahora vamos en elementos muy rápidos, que procesan gran información, y nos queda mucho tiempo por saber sobre qué nos depara sobre la tecnología. Ahora tenemos la inteligencia artificial, que es otro fenómeno muy temido por muchos, criticado por otros, amado por otros, pero que en su tiempo evolucionará, habrá que ver cómo se comporta, habrá que esperar a ver qué sucede con esto, ¿listo? Pero eso es el avance tecnológico y la evolución que se ha tenido a lo largo de la tecnología, ¿listo? Vamos a hablar sobre algunos conceptos, ¿listo? Conceptos básicos que encontramos en informática para irnos familiarizando con algunas palabras. Qué pena, perdón. Continuemos. Conceptos básicos que vamos a encontrar a lo largo del curso y de los que vamos a ir hablando. Entonces es importante ir teniendo claros esos conceptos porque, por ejemplo, cuando hablemos de datos, hablemos de códigos, hablemos de muchas cosas que vamos a ir descubriendo
a lo largo de todo este camino tecnológico van a ser importantes. ¿Listo? Conceptos básicos en informática. Empecemos con un concepto que es algoritmo. ¿Listo? Algoritmo. Muchos habrán escuchado esa palabra. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones u órdenes que se usan para resolver un problema o una tarea. ¿Listo? Normalmente, ¿qué son las instrucciones? ¿Listo? Cuando nosotros vamos a hacer una receta, asimilemos una receta. Supongamos que vamos a hacer una torta. Una torta requiere que la harina, que los huevos, que la levadura, que el colorante, o bueno, todos los elementos, y luego se lleva a hornear. Ahora un algoritmo funciona similar. ¿Listo? Un algoritmo son instrucciones que yo le doy a un computador para que me realice una operación. ¿Listo? Los computadores están basados en algoritmos. ¿Listo? Algoritmos que si yo voy a cambiar aquí entre una pestaña, eso es un algoritmo. ¿Listo? Para volver a la pestaña, otro algoritmo. ¿Listo? Que si voy a abrir Spotify, otro algoritmo nuevo. Que bueno, hay muchas tareas, todas las tareas que yo realizo en una máquina se convierten en un algoritmo. Entonces, todas las tareas que yo de alguna manera necesito procesar, ya que sabemos de qué es procesar, están basadas en un algoritmo. ¿Listo? Bueno, no, tía, tranquila. Sí, más tardecito yo la entro. No pasa nada. No. Bien, entonces, es un conjunto de instrucciones u órdenes que se usan para resolver un problema o una tarea. Como les mencionaba, cuando vamos a cocinar o algo así y necesitamos ver una receta, se necesita o está la necesidad de leer o cumplir esas instrucciones para yo completar la receta. Lo mismo funciona con el algoritmo, tal cualmente lo mismo, solo que va basado en componentes, va basado en código, va basado en muchos otros esquemas que pues para nosotros es un poco complicado captar, no lo vemos a simple vista, pero funciona de esa manera, ¿listo? A través de instrucciones. Otro dato que vamos a usar mucho, y este es de los más importantes, es la palabra dato. Digámoslo así, tal cual, dato. Y un dato es una información, ¿listo? Información sin procesar que puede ser almacenada y manipulada. Cuando hablamos de manipular, recuerden, aseméjenlo a procesar. En un computador. O en un computador. Listo. Pero tenemos diferentes tipos de datos. Listo. Antes de iniciar con esos tipos de datos, para que quede claro qué es un dato, por ejemplo, si yo tengo el número 3, esto es un dato. Listo. Si tengo la palabra casa, es otro dato. Listo. Entonces, o si por ejemplo solamente tuviera la letra A, esto es otro dato. Y esto varía para todos los números naturales, varía para todo el abecedario, para todas las palabras que conocemos, para todos sin fin de valores que podemos conocer. ¿Para qué se utilizan los datos? Les muestro lo que es una base de datos en tiempo real, que se está utilizando en estos momentos en cualquier lugar de Colombia, porque es para un software real. Entonces fíjense que aquí tenemos un ID, es un número, esto es un dato. Un nombre es otro dato, el nombre es otro dato, el correo es otro dato, la fecha de nacimiento es otro dato.
el programa ID es otro dato, esto es otro dato. Incluso acá puede haber información de ustedes. Si alguno encuentra su nombre, pues porque este es el software de la fundación. ¿Listo? Y yo soy el encargado de esa parte. Entonces, información sin procesar que puede ser almacenada y manipulada en un computador. Entonces, cualquier número, cualquier palabra, cualquier letra, cualquier combinación de letras con números puede ser un dato. ¿Listo? Dentro de esos datos que encontramos, los tipos de datos. Tipos de datos. Dentro de esos tipos de datos encontramos esas divisiones, que son los datos numéricos, ¿listo? Y aquí tenemos el dato que puede ser 3, puede ser 33, puede ser 1.000.000, por eso les dije, cualquier número que a ustedes se les ocurra en la mente puede ser un dato. O sencillamente 0.34 puede ser otro. Listo. Son los datos numéricos. Realmente nosotros ya conocemos los números. Listo, es algo básico. Pero en el mundo tecnológico están esos datos numéricos, tal cual, y se conocen como int o datos enteros. Integer, integer, double y bueno, estos son los double. Pero no nos confundamos ahorita con eso. Globalicémoslos todos estos como datos numéricos. Listo. Ahora tenemos tipos de datos de cadena. Los tipos de datos de cadena son los datos que yo encuentro con texto, con las palabras, con el abecedario, con sí, con una palabra, con, por ejemplo, puedo colocar casa 37. ¿Listo? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy combinando un dato numérico con un dato de cadena. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esto termina siendo un dato de cadena para el computador. Esto no lo reconoce como que la mitad es cadena y la mitad es numérico. No. El computador lo reconoce como dato de cadena o string. String. Así tal cual. El computador lo reconoce de esa manera. ¿Listo? Estamos tratando de reconocer, de hablar como un computador reconoce las cosas que nosotros normalmente visualizamos, escribimos y manejamos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo aquí a esto, al 33, le agrego una F, 33F? Esto ya pasa de ser un dato numérico y se convierte en un dato de cadena. ¿Por qué? Porque le estoy alterando su permitibilidad de ser un dato numérico. Entonces, al agregarle una F ya lo estoy convirtiendo en un dato de cadena. ¿Listo? Importante eso. Si yo a un dato numérico le agrego un dato de cadena, ya puede ser una letra o una palabra, se convierte en un dato de cadena. Ahora, si a un dato de cadena le agrego un número o un dato numérico, sigue siendo un dato de cadena. Importante eso. Incluso vamos a escribirlo aquí como nota, o importante. Eso puede ser una de las preguntas que se hagan en alguna evaluación. Puede ser, no se sabe. Si un dato numérico se le agrega un dato de cadena, este dato se convierte en dato de cadena. Y si un dato de cadena le agrega un dato numérico, este dato sigue siendo de cadena. ¿Listo? Importante esto, es una muy buena teoría que nos ilustra cómo el computador nos reconoce
las diferentes variaciones de datos. Y terminamos con el último tipo de dato que se llama dato booleano. Booleano o bool. Listo. Y son datos que encontramos como true o falso. Y eso me traduce falso o verdadero. Listo. Verdadero o falso. Sencillo, fácil de comprender. Un ejemplo de esto es: la casa es verde. ¿Verdadero o falso? Hay dos posibles respuestas a esa pregunta. Entonces, si yo, por ejemplo, a un computador le pregunto, ¿está disponible el siguiente dato? Me va a decir true o falso. ¿Listo? Entonces, esos son otros tipos de datos que podemos encontrar. Incluso en la base de datos que les mencioné, aquí podemos encontrar algunos datos. Aquí está, false, 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 false. Aquí tenemos un true. Aquí tenemos otro true, false, 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 true. Bueno, en fin. Listo, chicos, llegamos al fin de la clase por el día de hoy. Ya se nos va a acabar el tiempo. Feliz noche para todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Listo?